Muy buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. Hoy, como dijimos la semana pasada, vamos a terminar esa reflexión que dividimos en dos vídeos para no ponernos pesados, para que no se nos alargara mucho, pero vamos a continuar hablando de la inteligencia emocional, rutinas y trabajos. Habíamos dicho que estamos hablando de una propuesta que había hecho Alberto Ortega en su libro de Educar con Inteligencia Emocional, pero que nosotros no nos referíamos a la educación, o al menos, salvo quizás en entiendo que una de las 10 rutinas, que sí se refiere directamente a eso. El resto nosotros las aplicamos a nuestra vida cotidiana, al día a día y a todas las dimensiones de nuestra existencia, y no solamente a cuestiones de educación. También pueden ser referidas a cuestiones de educación, pero posiblemente muchísimos de nuestros lectores, oyentes, o la mayoría de ellos, me refiero a los oyentes del canal, quizás no tengan ese problema o no sean educadores. Por tanto, le dimos otro formato, bueno, otra orientación al tema de las rutinas. La semana pasada hablamos de las 5 primeras y hoy vamos a continuar con las 5 segundas. Os recuerdo que eran pares de actitudes, de las cuales la primera de ellas era la que deberíamos adoptar porque era la más inteligente emocionalmente, y la segunda la que intentaríamos o la que deberíamos evitar o intentar evitar. Bien, la sexta de las rutinas sería beneficio o tener razón, o beneficiarme frente a tener razón. Se refiere a esa cantidad de veces en la que nos obstinamos, sobre todo en cuestiones de la comunicación con los demás, en cuestiones de a lo mejor cooperación, grupos de trabajo, y de una manera muy especial, pues a lo mejor en las discusiones, ¿no? O en los conflictos, en las confrontaciones que tenemos con nuestros seres más cercanos, donde suele darse más este tipo de discusiones y de confrontaciones. Y parece que de una manera casi automática nos obstinamos en tener la razón, llevar la razón en el conflicto, llevar la razón en las propuestas a lo mejor de trabajo en equipo, llevar la razón en un debate, o llevar la razón en una discusión, en una confrontación. Siempre, o casi siempre, la mayoría de la gente se empeña en llevar la razón cuando, como decía Agustín García Calvo hace muchos años, por llevar la razón en el mundo del que se habla, nos acabamos haciendo daño en el mundo en que se habla. Y es más importante el mundo en que hablamos, el mundo real es mucho más importante que el mundo hablado, el mundo del que discutimos. Por ese motivo deberíamos preguntarnos cada vez que tenemos un conflicto, una discusión, o un choque con alguna persona o con más de una persona, deberíamos preguntarnos qué nos interesa más: beneficiarnos de esto, que esto me beneficie a mí y a los dos y a la relación, o que yo tenga la razón. O sea, ¿qué me aporta? ¿Por qué esa obsesión con tener razón? ¿Por qué esa obsesión con ganar? ¿Por qué esa obsesión con tener la última palabra? ¿Quién es el que se empeña en eso? Si lo pensamos un poco, nos daremos cuenta que no es más, como siempre, que nuestro ego, que quiere quedar por encima y que quiere ser siempre el número uno, el primero y el campeón. Pero eso después nos va a reportar pues grandes perjuicios, grandes males y grandes daños. Muchas veces son muchas las relaciones que se estropean, que se deterioran, o que incluso finalizan por culpa de estos desencuentros en los que las dos partes lo único en lo que se empeñaban era en tener razón. Por tanto, aquí proponemos que nos desapeguemos o soltemos ese apego a tener razón, esa necesidad de tener razón, y que pensemos que, bueno, que si eso nos da igual, si no le damos ese alimento a nuestro ego, seguramente nos vamos a beneficiar infinitamente más, porque lo importante es cuidar el contexto en el que nosotros hablamos o discutimos, cuidar las relaciones, cuidar el mundo en que hablamos y no el mundo del que discutimos. La séptima rutina será conducta frente a identidad. Se refiere a esas ocasiones en las que, tanto tratándonos a nosotros mismos como tratando a los demás, cuando algún comportamiento o alguna acción propia o ajena no es de nuestro agrado, y proferimos afirmaciones de tipo condenatorio, o de tipo despectivo, de tipo eh, crítico, pero crítico en un sentido negativo, destructivo. Estoy diciendo, lo mismo da que se ha referido a mí mismo como que se ha referido a los demás. Por ejemplo, pues algo mal, y reaccionar con soy un iracundo, o soy despreciable, o
o siempre soy así, no sé qué, o cuando son los demás los que lo hacen, es lo mismo. Es que siempre eres así, es que eres asado, eres así o eres asado. Frente a esa tendencia en fin, a creer, a pensar y a afirmar y a proferir sobre el otro una etiqueta de identidad, de tú eres así o yo soy así, pues comprender que no, que es una conducta la que estamos señalando nada más. Pues bueno, en esta ocasión o en muchas ocasiones me he comportado así, o tú en este momento has hecho esto, pero no tú eres así. Siempre que nos tratamos a nosotros mismos con etiquetas de identidad o proferimos o acusamos al otro con etiqueta de identidad, estamos haciendo daño a nosotros mismos o a la otra persona. Pero es mucho más subjetivo y por tanto mucho más inteligente en términos emocionales centrarnos en describir lo que ha sucedido, lo que ha sucedido, que se ha producido un comportamiento, una acción, una conducta. Pero eso no significa que el otro sea así. De hecho, nosotros los seres humanos no somos nuestras conductas, porque nuestras conductas pueden cambiar. Y muchas veces cambian, y lo sabemos todos, y muchas veces mejoran. Puede también empeorar, pero en cualquier caso la conducta no se refiere a mi identidad última, sino se refiere a lo que acabo de hacer en este momento, que puede estar además condicionado o influido o incluso determinado por montones de factores. La octava rutina sería responsable frente a víctima, responsable versus víctima. Se refiere a todas esas ocasiones en las que porque algo va mal o algo nos ha producido una emoción dolorosa o una emoción, como veníamos diciendo la semana pasada, de esa que nos atascan, que nos atoran, que atrasan nuestra meta, etcétera. Cuando tenemos cualquier tipo de emoción de ese tipo, muchísimas veces tendemos a victimizarnos, tendemos a regocijarnos en la herida, a recrearnos en lo que nos ha ocurrido y a decir, pues, pobre de mí, o qué mal me trata la gente, o hay que ver cómo decepcionan los demás, o hay que ver qué mala es la gente, o bueno, me decepcionan los amigos siempre, o desde luego que yo no me merecía esto, o ya en un plan más tremendista, la amistad no existe o el amor no existe, ¿no? Son reacciones que a veces tenemos de manera muy automática, como todas aquellas que forman parte del segundo polo de la rutina. Pero el victimizarse sigue siendo también una estratagema del ego que quiere llamar la atención y que quiere de alguna forma recibir compensaciones. Pero debemos caer en la cuenta de que esa victimación no nos aporta nada, no nos beneficia, no nos hace crecer, no nos ayuda a gestionar nuestro mundo psicológico y mental. Y si algo podría ayudarnos a convertir, revertir o transformar la situación en una situación beneficiosa, sería el hacerme cargo de ella, hacerme responsable de ella, actuar, ser performativo, ser asertivo, dirigir mi situación, ¿no? De manera que, bueno, pues cuando algunas veces decimos, pues hay que ver fulanito o fulanita, o esta gente a mí nunca me llaman, o no me invitan, o mira lo que me han hecho, o tal, y abrimos una brecha, por culpa de la emoción, abrimos una brecha en relaciones personales que puede ser muy dañina, muy lesiva, o incluso muy destructiva. Pues en esos casos nos proponemos el otro polo de la rutina, y es decir, no, pues yo me voy a hacer cargo. ¿Yo qué es lo que quiero? Una relación de este tipo, o un contacto de este tipo, una situación social de este tipo. Pues ¿qué puedo hacer yo por eso? Pues ¿qué puedo hacer? Vamos a hacer un plan de actuación. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo lo voy a hacer? Organizarme, planificarlo y después ser coherente con los pasos que tengo que dar para hacer eso que me he propuesto. Es decir, se trata de hacerme cargo y responsable de mi vida, y no echarle las culpas a los demás o a las circunstancias desde esa tendencia a victimizarme, porque la victimación no me va a solucionar nada, no va a arreglar nada. Incluso lo que puede suceder es que aún agrande más las brechas y aún agrande más los conflictos. Bien, la novena es ganar frente a ganar-perder. Se refiere a... Esta casi siempre tiene más que ver con situaciones laborales o a veces económicas o de mercado o de trabajo cooperativo, de trabajo en equipo o de trabajo académico o de lo que sea, pero también lo podemos transportar o trasladar a cuestiones de relaciones personales o de búsqueda de realización en nuestros valores fundamentales.
Lo que ocurre es que en esta rutina novena siempre están implicados los otros. No es una cosa en la que pues solo depende de mí, como a lo mejor si algo atrasa mi movimiento o si lo favorece, o como por ejemplo emoción frente a sentimiento o visión frente a sentimiento. Esas eran rutinas que solo afectaban al sujeto, pero esta siempre, indefectiblemente, afecta a los demás. Se trata de que cuando planteemos cualquier cosa que tenga que ver con nuestra vida o profesional, económica o relacional, la planteemos en forma de que podamos ganar todas las partes implicadas. Y no en forma en la que, para que una de las partes implicadas, normalmente el sujeto, gane, tengan que perder los otros. Es decir, propone esta rutina cambiar la cooperación por la competición. No querer ganar a costa de los demás, o no querer ganar más a costa de que el otro gane menos o pierda, sino intentar buscar soluciones en las que ganemos todos. Aunque para ganar todo, pues igual las dos partes a lo mejor tenemos que ganar un poquitín menos, pero ganamos todos. Si todos nos propusiéramos trabajar desde esta actitud mental y psicológica, siempre estaríamos buscando el beneficio mutuo, porque cuando buscamos el beneficio mutuo, efectivamente todos salimos beneficiados, valga la redundancia, pero cuando cada uno busca su propio beneficio a costa del otro, pues nos va a tocar perder, tarde o temprano nos va a tocar perder, y si no, pues le toca perder al otro, con lo cual también estamos dañando relaciones o personas. Y la última, que también tiene que ver, como decíamos antes, de una forma muy especial con la cuestión educativa, es la rutina apoyo frente a ayuda. Hemos dicho estas palabras porque son literalmente las que el autor del libro del que hemos sacado las rutinas las nombró. Él llamó apoyo versus ayuda. Yo aquí, y a mis alumnos también se lo digo, personalmente hubiese elegido otros nombres porque, bueno, pueden ser un poco ambiguos, ¿no? De hecho, cuando lo explique lo vais a ver. Lo que el autor nombra como apoyo es lo que habitualmente todo el mundo entendemos como ayudar a alguien. Sin embargo, él está utilizando la palabra apoyo para ayudar a otro cuando el otro necesita pues ese apoyo. No podemos decir ayuda, porque ayuda es la palabra que se ha designado a la parte negativa de la rutina, del polo, ¿no? Entonces, apoyar a alguien es abrirle camino, sugerirle, darle orientaciones, decirle por aquí se pueden hacer las cosas, por aquí lo he hecho yo, a mí me ha ido bien, yo te sugeriría que hagas esto. Cuando alguien nos pide ayuda, entre comillas, o nos pide apoyo porque está desorientado, o porque está muy perdido, o porque no sabe hacer algo, o no puede hacer algo, o no puede afrontar una situación, pues se le puede dar ese apoyo, como digo, primero escuchándolo, ofreciéndole un hombro en el que echar la cabeza o un brazo en el que llorar si lo necesita, y bueno, y abrirle puertas, ventanas, con consejos sobre cómo puede esa persona resolver su problema, su conflicto o el trabajo que tenga entre manos, sin caer en la tentación de hacérselo nosotros. ¿Qué sería? Ayuda. Lo que Alberto Ortega llama ayuda sería pues evitarle al otro el problema, evitarle al otro el dolor, evitarle al otro la situación emocional adversa, evitarle al otro la responsabilidad de tener que hacer su trabajo y hacérselo nosotros. Eso sucede o puede suceder muchas veces con nuestros hijos si le hacemos nosotros las tareas que tienen que hacer, o si las del tipo que sea, escolares o no escolares. Puede ocurrir entre compañeros, ya sea de instituto, de trabajo, de colegio, de universidad o de empresa, de lo que sea, cuando por las razones que sean le quitamos o descargamos el trabajo al otro y se lo hacemos nosotros. O puede ser cuando somos padres y educamos a nuestros hijos y entonces tendemos de una manera muy inercial o muy mecánica al exceso de protección, al proteccionismo. Y cuando protegemos al niño le decimos siempre lo que tiene que hacer, ya sea niño o adolescente o incluso adulto. Pues haz esto, pero no hagas esto, pero que tenías que haber hecho esto. Eso es, en términos de inteligencia emocional, una salida que no tiene, bueno, que no diríamos una calle sin salida, ¿no? Un cul-de-sac, como se dice en Irlanda. Una calle sin salida, que no un camino sin retorno, porque así no se está educando al otro ni se está realmente apoyando al otro. Se le está quitando pues la única manera que el otro tiene de aprender, que es enfrentarse a las situaciones, enfrentarse a los problemas, enfrentarse a su tarea y a su trabajo y hacerlo lo mejor que pueda. Por tanto, ni hacerle los deberes a nuestros hijos ni a nuestros compañeros, ni tampoco decirle a nuestros hijos qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo, sino orientarle, darle ideas, darle sugerencias,
pero no evitarle las situaciones polémicas o problemáticas de la vida, porque ellos van a crecer como seres humanos precisamente aceptando esas situaciones, enfrentándose a ellas y resolviéndolas. Pues sin más, lo dejamos ya aquí por hoy y como siempre os doy las gracias por haber aguantado ahí el tirón y nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana. Muy buenas tardes.